Entonces vamos con estos 3 principios fáciles, rápidos que yo sugiero, que no son míos, por supuesto, que son de muchos autores y de muchas reflexiones, pero que yo estoy tratando de comunicar de la mejor manera para facilitarnos esta reflexión. Y el primero es: la experiencia es real. Y por experiencia me refiero a toda la experiencia de un individuo. Es decir, la experiencia visual, perceptual, en general, la experiencia emocional, la experiencia de sus sensaciones corporales, la experiencia de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sueños, todo eso es real. Es real para el individuo. No hay manera de trazar una línea definitiva entre un sueño y la realidad. Las calidades perceptuales a veces son muy semejantes. Quien pretende trazar una línea es el materialista. Es el que le apuesta a que los sueños están en el cerebro, cuando ni siquiera la naturaleza misma del cerebro como un objeto es científicamente probable, es científicamente verificable en sentido estricto. Pero bueno, no nos metamos más en esto. La experiencia es real en todo sentido y por experiencia me refiero a toda la experiencia del individuo. Solo la experiencia es real. ¿Qué quiere decir esto? Que solo aquello que experimento es realmente real. Todo lo que no experimenta el individuo no es real. Puede ser una generalización o puede ser una abstracción explicativa. O puede ser una imaginación y al individuo le queda claro que es imaginario. O puede ser un invento. Pero si no se experimenta en el sentido de que no llega como información perceptual, que no llega como información en primer plano, que involucre al individuo como el espectador de algo, entonces puede ser otra cosa, pero no es real. Toda la experiencia es real. Por lo tanto, las probabilidades no son reales. Las probabilidades son las medidas de la relación entre mis generalizaciones, mis abstracciones explicativas y la realidad, que hemos definido como la experiencia directa. Esto lo comento de manera mucho más detallada, con mayor amplitud, en el video La mirada probable, una introducción a los métodos cuantitativos. Los modelos, por lo tanto, no son reales. Si la probabilidad no es real, sino la medida de la distancia entre el modelo y la realidad, por lo tanto, el modelo, ya sabemos, está alejado de la realidad, tal que no es real. ¿Ok? Un modelo trata de... Primero generaliza sobre las experiencias de la realidad para volverlas objetos y acciones, y después, sobre esas generalizaciones, diseña explicaciones, predicciones, descripciones, es decir, basamos las reglas del juego del ajedrez en experiencias reales, en experiencias de guerra, de negociación, en experiencias militares, tal que cada soldadito o cada pieza tiene una habilidad distinta, el caballo salta, la torre se mueve ortogonalmente, el alfil en diagonal, etc. Pero de la generalización y luego de la proposición de reglas y luego de la representación de cada una de las fichas, no queda nada real, queda el juego. Ahora empecemos a aplicar estas nociones a términos, a tendencias, a perspectivas que todos conocemos para aclararnos las cosas lo más que se pueda. El materialismo no es la versión más simple de la experiencia directa. No es la perspectiva que nos dice lo que hay es experiencia directa. Por el contrario, para el materialismo la experiencia no es real. ¿Cómo? Pero, pues si se supone que es el modelo base, el modelo convencional, sí, pero generalmente es un modelo mal comprendido. El materialismo no dice que la experiencia directa sea real. El materialismo lo que dice es que hay algo que no es lo que el sujeto ve, ni huele, ni oye, ni que no tiene forma ni color, y que lo único que tiene son magnitudes físicas. Magnitudes físicas como el spin, como el volumen, como la masa. ¿Y por qué el materialismo querrá inventar una realidad? En este sentido es metafísico. ¿Qué necesidad tiene el materialismo de inventar que hay algo que no se puede ver, ni oler, ni gustar, ni tocar, que es lo que verdaderamente es real? Bueno, la necesidad es muy simple: tener algo independiente al sujeto.
¿Por qué? Otra vez, porque si no tengo algo independiente al sujeto, nada es verdad ni mentira, nada es cierto o no cierto. ¿Por qué? Pues porque todo depende de la experiencia del sujeto, y lo más que puedo hacer es gradar la experiencia del sujeto entre aquello muy incierto o muy cierto. Por lo tanto, para el materialismo, lo que es fundamental es una noción metafísica con propiedades como la masa, la carga y el spin, sin color ni forma ni ninguna otra propiedad perceptual. Es un modelo, es un conjunto de abstracciones explicativas. Entonces, a un modelo que dice que la experiencia directa no es real, le llamamos antirrealista. El modelo que yo presento como base, como herramienta del discernimiento, es un modelo realista. Es un modelo que se parece a lo fenomenológico, de acuerdo a lo cual la experiencia es lo que parece ser. Es decir, se vuelve al origen, a la simplicidad de la experiencia directa. Las cosas son lo que son. Las cosas tienen color, tienen forma, tienen textura. Nada de que el color es una interpretación de la luz que rebota en los materiales y se interpreta por los órganos visuales, los bastones y demás, que aparte esa información ni siquiera es directa, sino se procesa, se filtra en el córtex visual, bla, 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 y los perros ven en blanco y negro, etc. Todo eso son inferencias, son abstracciones explicativas, le estamos llamando, basadas en el materialismo, en la necesidad de que haya algo allí afuera, sólido, fijo, independiente del sujeto. No hay ninguna prueba convincente de que haya algo allá afuera, independiente del sujeto. Y cuando se hacen experimentos para observar el comportamiento de aquello que supuestamente debe ser una o parte de una noción de partícula fundamental, se ve que más bien tiene estados traslapados, tiene estados encimados, por llamarles de alguna manera, una superposición de estados entre la onda y la partícula, entre el ser y el ser probable. Otros términos que quiero aclarar son, por ejemplo, lo de subjetivo. Subjetivo es el término que designa el hecho de que la experiencia sea de un sujeto, que los datos que yo obtengo vengan de la experiencia de un sujeto. Y aquí nos podríamos preguntar, sin ser cínicos ni nada, o sea, tratando de ser honestos, ¿qué cosa no proviene de la experiencia de un sujeto? Ah, no es que lo medí con una regla, pero pues es tu experiencia como sujeto, que lo mediste con una regla. El hecho de que algo mida 10 centímetros no quiere decir que esos 10 centímetros existan afuera de la experiencia de un sujeto y sean magnitudes de la realidad objetiva. Lo único que quiere decir es que hemos acordado un sistema de medición tal que pertenece al subconjunto de la experiencia individual al que yo llamo experiencia compartida o realidad compartida. Eso es todo. Entonces, hay que pensarlo bien, hay que ordenar el pensamiento, hay que aprender a discernir. Le vamos a llamar objetivo no a la pretensión del materialismo de algo allá afuera de magnitudes físicas, no a la pretensión del neopositivismo de algo que es lógico y que existe y se sostiene por sí porque tiene una estructura formal o matemática impecable, sino aquello que es de la realidad compartida, es decir, que tiene un bajo nivel de incertidumbre, que yo te puedo decir que ahí está y tú lo puedes ver, aunque vuelvas mañana, que yo te puedo decir que es de X forma y tú puedas decir si es cierto, es de X forma. Pero con las emociones, los sueños, las intuiciones y esas otras zonas, las sensaciones, pues es menos fácil. La cultura y el lenguaje tratan de volver todo una realidad compartida. Esto es un tema que ya he tratado en otro video. Pero no es más que un intento. En el fondo, en realidad, las emociones son incomparables. No sé si a lo que yo le llamo tristeza es a lo que tú le llamas tristeza, porque la tristeza no se observa. La tristeza no se experimenta en términos colectivos. Bueno, y uno podría decir tampoco el color. Claro, bueno, pero tenemos un lenguaje para compartirlo. La tristeza es propiedad de la experiencia directa, como el color es propiedad de la experiencia directa. No estamos diciendo que no,
Lo que estamos diciendo es que hay cosas que se pueden compartir menos fácil que otras, o que la concesión de verlas como una realidad compartida es más complicada. Nos lleva a conclusiones menos útiles o menos bien hechas, menos bien estructuradas. Librándonos un poco más de esta lógica dualista, también podemos decir que objetivo y subjetivo no se oponen. ¿Por qué hemos entrado en el discurso de la oposición? Bueno, porque lo subjetivo casi se ha teñido de algo negativo, de algo malo, desde el punto de vista neopositivista, desde el dogma de que la ciencia debe ser X y no Y, de que es indigno hacer Y en lugar de X. Se ha vuelto como un club, como una fraternidad, con una ideología recalcitrante, con una ideología filosa, purista. Desde esa perspectiva es que vemos lo subjetivo como algo negativo o como algo que hay que defender. Lo subjetivo no hay que defenderlo, está en la base de todo. Lo que hay que hacer es dejar de antagonizar con respecto al objetivo y reconocer que el objetivo es una concesión de la subjetividad en zonas que podemos considerar menos inciertas, como hemos dicho. Entonces, parémonos de manera más específica en el neopositivismo y su antirrealismo. El neopositivismo vino, o se dice históricamente que vino principalmente de algo conocido como el Círculo de Viena, una organización de distintos científicos, entre otros el famoso Rudolf Carnap, que decían cosas como la siguiente. Aceptado el marco de los números naturales, dice, tiene sentido preguntar si existe un número primo máximo, es decir, si existe un miembro de tales características dentro del conjunto que ya se aceptó, del conjunto abstracto. Es una cuestión interna, dice. Pero no tiene sentido preguntar sobre la existencia de los números. Si el 9 es real, estaríamos aventurándonos a una cuestión externa para la que el marco lingüístico que adoptamos no puede tener respuesta. Lo mismo dice Carnap si indagásemos acerca de la existencia de los átomos. Ello tiene sentido como una cuestión interna, pero no como problema metafísico. Como tal es cognitivamente vacío, lo cual es increíble. ¿Por qué no va a tener sentido cuestionarse sobre la existencia del átomo? Estas defensas neopositivistas que dicen que, entre otras cosas, no hace falta que la ciencia hable de la realidad, basta con que la ciencia sea coherente, sea un discurso lógico racional, pues nos llevan a los modelos autocontenidos. ¿Qué diferencia hay entonces entre la ciencia y elegir el ajedrez, las damas chinas, el mahjong o el go o el wei chi? Todos estos juegos tienen coherencia interna. Todos estos juegos tienen lógica interna. Todos estos juegos tienen reglas, elementos, estrategias que son coherentes internamente. Entonces no tenemos posibilidades de elegir. O sea, lo único que hacemos es ser jueces en una especie de pasarela en donde cada vestido, cada manufactura, cada estilo tienen un universo propio en el que es justificable que sean así. Pero entonces, ¿dónde quedó el diálogo? Por eso insisto, no. Para que la ciencia se diferencie de una simple pasarela o de un simple mercado de distintos juegos lógicos, tenemos siempre que conservar este compromiso de hacer el esfuerzo de trazar la línea entre las generalizaciones, las abstracciones explicativas y la realidad que experimento. Entonces, pasando o repasando rápidamente sobre las terminologías, sobre los términos que hemos aprendido de los que he hablado, recordemos, metafísico normalmente se usa para aquellas proposiciones, generalizaciones y abstracciones explicativas que no están en el terreno de lo físico, que no son observables. Ahora, recordemos, no desde lo físico materialista necesariamente. Aquí podemos interpretar lo metafísico como aquello, generalización, abstracción explicativa, que esté más allá de la experiencia directa, aunque no tengamos por qué estar convencidos de que la experiencia directa está hecha de materia. Por el otro lado, mencioné el término autocontenido. Un discurso autocontenido es un discurso no falseable, es un discurso que peca de neopositivismo, que peca de no permitir el diálogo,
de no establecer un juego justo, de no querer hablar de la realidad, de querer dialogar, de querer regodearse en un mundo numérico, lógico, de patrones lineales, binarios, en donde parece que la única razón de ser es el prestigio, la construcción de la imagen pública, la defensa de la inteligencia, como si constantemente se estuviera desmoronando. Hay que ser sensatos con respecto a esto. ¿Vale la pena? ¿Quiero yo estar en el club de los más inteligentes, de los que tienen más medallas, de los que tienen más prestigio? ¿O quiero hacer ciencia para conocer mejor aquello que nos permite interactuar con el mundo, aquello que nos permite rectificar comportamientos, ideas, patrones de explotación, patrones de consumo, comprensión de la realidad que está más allá de lo que experimento? Es un poco la misma decisión que tiene un artista, nada más que el discurso científico tiene criterios de demarcación. Si concede la creatividad de su arte a lo que vende, o sacrifica sus posibilidades de tenerlo como un sustento económico a favor de su libertad creativa. Creo que en el caso del arte es claro que necesitamos encontrar un punto medio, pero en el caso de la ciencia no, la ciencia es un método y como tal no tiene por qué o no tiene ni cómo rendirse a las ideologías. La rendición de la ciencia a las ideologías es un invento, es una corrupción del método. Por lo tanto, las perspectivas neopositivistas o autocontenidas pues son antiempiristas en los términos en que yo definí el empirismo. Es decir, niegan las posibilidades o la fuente privilegiada que es la experiencia directa del dato, de la construcción del objeto, de la obtención de mi evidencia. Si niego la experiencia directa, no nada más soy antirrealista, soy antiempirista. Casi estoy favoreciendo la ciencia ficción sin que le llame así, de manera tapada. Por último, me gustaría mencionar el término instrumentalismo. El instrumentalismo es una noción muy atada a estos modelos autocontenidos, que quiere decir, como uno puede adivinar, instrumento, está en la palabra instrumental, en donde las nociones de la ciencia se ponen al servicio de la coherencia del discurso, es decir, si funciona para la lógica del modelo, entonces se considera real. Eso es instrumentalista. Ya no se considera real algo dependiendo de la línea que yo pueda trazar con respecto a la experiencia directa, de la coherencia, de la abstracción explicativa, de la adecuación descriptiva, sino exclusivamente en el medio lógico, racional o matemático en el que existe. El átomo, por ejemplo, fue durante mucho tiempo, y de hecho lo sigue siendo en buena medida, una concesión instrumentalista a la ambición materialista. Funciona. ¿Por qué? Porque me funciona para atribuirle propiedades a algo que está ahí y que es relativamente constante. Por último, quiero mencionar 3, 4 modelos que son convencionales para practicar o poner a prueba la terminología que he mencionado hasta ahora, a ver si los identificamos bien. Por un lado, voy a mencionar el modelo materialista convencional. No el materialista real, sino el materialismo que todos creemos que es, ¿no? El de que creemos que las cosas están ahí, pero al mismo tiempo no tienen color, pero al mismo tiempo no tienen textura ni forma. Como que es más bien un modelo de nunca hemos llegado a profundidad a la contradicción fundamental en la que estamos viviendo. No es que sea un modelo que se sostenga por sí mismo, pero bueno, en este sentido, si yo creo que ahí están las cosas y que tienen sus propiedades pero son materiales y que los órganos de los sentidos nada más son reflectores de esas propiedades, cosa que ni el materialismo cree, pero bueno, es ese materialismo convencional, ingenuo, entonces ese sería una especie de materialismo realista o empirismo ingenuo. Es decir, un empirismo que
prácticamente desaparecen los órganos de los sentidos. ¿Cómo? Sí. Si los órganos de los sentidos no son más que un simple reflejo de lo que hay allá afuera, entonces no tienen sentido. No están procesando nada, no están haciendo nada. Entonces, ¿para qué existen órganos de los sentidos? ¿Ven? Un poco que desafía el propósito de la evolución. Si los órganos de los sentidos lo único que hicieran fuera reflejar la realidad que ya tiene todas sus propiedades externas de por sí. Por el otro lado está el modelo materialista científico, que como ya expuse, es antirrealista. Es el modelo que me dice que ninguna propiedad subjetiva de la experiencia es propiedad de la materia en sí, y que la materia en sí pues es la realidad última, ¿no? Que tiene solo magnitudes matemáticas. Es un modelo antirrealista y metafísico, por tanto, porque niega que aquello que es real sea igual a la experiencia directa. Afirma que lo que es real está más allá de la experiencia directa. Un poco una física metafísica, es decir, una física que niega el principio de lo más físico, de lo más concreto, a favor de lo menos concreto, de lo menos físico. Chistosa paradoja, si uno lo dice así. En tercer lugar, como ejemplo, es algo que he denominado el modelo religioso cristiano, que es este antimaterialismo suave, este antimaterialismo conservador. Es decir, no es que no haya materia, sino es que hay materia y cosas inmateriales que también son reales, como Dios, los ángeles, las fuerzas de Dios y de los ángeles, las fuerzas divinas, etcétera, el diablo. Entonces es como una combinación, es una metafísica con materia. Es un modelo mixto, de alguna manera, igual, pienso yo, un poco reflexionado en la superficie, que si viéramos más a profundidad notaríamos una enorme contradicción. Porque vuelvo a lo mismo, si creo en la materia, al mismo tiempo que creo en la realidad de lo inmaterial, ¿dónde está el borde? ¿Hasta dónde lo inmaterial es real? ¿En qué momento lo material es inmaterial? Si el materialismo me dice que lo material no es perceptible, ¿son las entidades inmateriales perceptibles? ¿O son solo perceptibles por algunas personas? ¿Entonces son reales? Si no son perceptibles por todos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuarto lugar está el modelo que no me gusta llamarlo así porque la verdad es que no es estrictamente fenomenológico, o no quiero al menos atarlo a un discurso fenomenológico clásico filosófico. Me gusta nada más pensar que es una perspectiva con la que coincido, en la que me gusta pensar, que para mí tiene sentido, independientemente de las etiquetas, de las afiliaciones, de si la terminología la estoy haciendo mucho hacia mí y no estoy utilizándolo como se usa más convencionalmente. Todo eso no me importa. Estoy abierto al diálogo, por supuesto, y me encantaría que alguien, si tuviera alguna objeción a este respecto, en ese sentido, pues lo manifieste y lo conversamos y lo construimos juntos. Pero a lo que me refiero es que no me gusta aventar etiquetas porque yo nunca, bueno, ya voy a decir una exageración, pero pocas veces he sufrido tanto como tratando de aplicar terminologías filosóficas, terminologías epistemológicas, para discernir como si fueran criterios de todo o nada entre las distintas perspectivas teóricas, filosóficas. ¿Por qué? Porque todo es una combinación de todo. Todos aquellos que se llaman materialistas no son iguales. Aquellos que se llaman fenomenológicos no son iguales. Los que se consideran neopositivistas tampoco son iguales. Cada quien se hace un poquito hacia allá y otro poquito hacia acá. O sea, es una heterogeneidad. Entonces, no lo tomemos como fichitas que distinguen como si fuera la tabla periódica, ¿no? Entre elementos bien acomodados ahí cada uno en su cuadrito, cada uno con su número atómico, con su peso molecular. No. Considerémoslo como criterios y conceptos que, estando bien definidos, otra vez, nos ayudan a hacer una hilación más fina de los porqués y de los paraqués
de las rutas que elegimos para nuestra propia investigación y para nuestra propia alineación o dirección en nuestra vida académica, si lo queremos ver así. Entonces, el modelo que yo propongo, considero que para tratar de utilizar estos términos, es un antimaterialismo rudo, un antimaterialismo fuerte, pero un realismo fuerte también. Y un empirismo comprometido, un empirismo simple y comprometido. Entonces, en el afán de aclarar un poco más estas nociones de la ontología, voy a basarme un poco en el esquema de Gándara sobre los distintos niveles de lo que yo estoy llamando abstracciones explicativas, término con el cual me voy a quedar porque no quiero marear la perdiz. Creo que es un buen término y nos ahorra estar confundiéndonos entre qué es esto, qué es aquello, qué son objetos del sentido común, qué son objetos metafísicos, qué son entidades teóricas, bla, 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 bla. Todos son términos que yo estoy conjuntando bajo abstracción explicativa, cosa que ya dije con más detalle en el video también sobre la mirada probable y en el video, perdón, también sobre qué es un modelo.